Hola queridos hermanos, bienvenidos otra vez a este programa, El Ministerio, el Poder de la Verdad Presente. Estamos aquí reunidos otra vez, llevando un tema más, un estudio más. Se me ha hecho tan interesante dar este pequeño estudio cerca de la política. Como cristianos debemos participar en eso. Permítame, vamos a tener una palabra de oración para seguir con este pequeño estudio. Padre Santo, Padre amoroso que moras en la torre de los cielos, te agradecemos porque tú nos has cuidado durante este día y nos has permitido estar bien con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros seres queridos y con aquellos que nos rodean. En este momento te pedimos una unción de tu Espíritu Santo que haga conforme a tu divina voluntad para estudiar este tema, y que si hay que hablar palabras que no sean mías, sino que sean inspiradas por ti, Señor, y que nada más en ti fijemos los ojos. Y te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber orado, hermanos, vamos a dar inicio a este tema. Y nos dice aquí, ¿debe un adventista participar en la política? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, respecto a la política? Vamos a analizarlo de un fondo con la palabra de Dios, un fondo con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos va a aclarar si en realidad, como adventistas, vamos a participar de esto, de lo otro, de la política. Pero aquí vamos a seguir estudiando respecto a esto, a ver quién más nos dice. Y como ven el título, ¿debe un adventista participar en la política? ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a esto? Y nos dice aquí, hay entre los que profesan creer la verdad presente, algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se producirán divisiones en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos creen en la política y creen que empiezan a dividir la iglesia. Pero vamos a seguir leyendo más adelante. Dice, la política como tentación. El título de esta cita se llama La política como tentación. Hay quienes os aseguran que al fin de tener éxito en vuestra profesión deberían ser políticos y que a veces deberíamos apartaros de la estricta rectitud. Esta tentación hallan fácil, escogida en el corazón del hombre. Pero yo digo lo que sé, no sigáis engañados o seducidos, no os miméis, no abráis una puerta por medio de la cual el enemigo pueda entrar a posicionarse del alma. Hay peligro en la primera y más ligera desviación de la más estricta rectitud, hermano, óigalo bien. Ser fiel a vosotros mismos en el temor de Dios, preservar la identidad de que os ha dado, hermano. El seguir métodos políticos nos meterán seguramente a dificultades, hermanos. El que considera el favor de los hombres como más deseable que al favor de Dios, caerá bajo la tentación de sacrificar lo principal en favor de la ganancia o el reconocimiento mundanal, hermano. Óigalo bien. Así se sacrificará constantemente la fidelidad a Dios, y la verdad de Dios debe ser accionada en la alma y conservada con la fuerza del cielo, hermanos, o el poder de Satanás la arrebatará, hermanos. Consejos para los maestros, padres y alumnos. En la página 469 a la 470. Pero lo que me llama la atención
Dice que la verdad y la verdad de Dios debe ser accionada en el alma y conservarla con la fuerza del cielo, hermanos. O el poder de Satanás, óigalo bien, lo que dice el último, el poder de Satanás y la arrebatará, lo arrebatará. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo en otro lugar a Dios, que debe ser nuestro primero, debe ser Dios en nuestro hogar. Antes de cualquier cosa, primeramente Dios. Olvídese de las otras cosas mundanales. Pero como cristianos no debemos andar en política, a lo que se está refiriendo esto. Sigue diciendo aquí, hermano, un predicador sostenido con el diezmo, hablando sobre cuestiones políticas. Oiga, hermano, un predicador sostenido con el diezmo y hablando sobre cuestiones políticas. Óigalo bien lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por sus celos en la política, óigalo bien, deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades. Porque el Señor no coopera con ellos, hermanos. No debe emplearse el diezmo para pagar a nadie sobre cuestiones políticas, hermano. Dice, cada maestro, predicador o dirigente de nuestras filas que se sientan incitados un deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas, deben ser convertidos por una creencia en la verdad o renunciar a su trabajo, hermanos. Debe ejercer una influencia como colaborador de Dios para ganar almas para Cristo. Y se le quitarán las credenciales si no cambia. Eso estaba hablando para aquellos que trabajaban en la conferencia, pero como nosotros de sostén propio, nosotros a lo mejor algunos son pastores laicos y algunos no tienen credenciales, pero Dios les ha puesto convicción en estudiar la palabra y el espíritu de profecía, y Dios los ha instruido en estos temas que no necesitan esas credenciales, pero como quiera Dios nos está llamando a cuentas por medio de la sierva del Señor, y que dice, y causarán daño y únicamente daño. Obreros Evangélicos 408. ¿Por qué dice eso la sierva del Señor? La sierva del Señor lo dice por esto, hermanos. Los que Dios desea de su pueblo al respecto. Oiga lo que dice. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas acerca de estos temas. El silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puntos principales del Evangelio que está claramente revelado en la palabra de Dios, hermano. Dice, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no sabemos para quién votamos, hermanos. Y no podemos, sin riesgo, tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplean su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir, obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Por eso no podemos andar votando, hermanos, porque como cristianos y adventistas del séptimo día, nosotros vamos a ser partícipes que pongan esa ley. Hermanos ciudadanos, hermanos adventistas que han tenido ese privilegio de haber nacido aquí, han conocido ese mensaje, se hicieron ciudadanos y que tienen ese privilegio que le llama al mundo de votar. No lo hagas, hermano, porque tú no sabes si tú estás siendo partícipe para que venga esa ley o ese falso día de reposo que es el domingo. El primer día de la semana no es un día que se halle de reverencia, es un falso día de reposo
y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios, hollando. La palabra hollando quiere decir pisoteando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones, hermanos. Sarmientos de la vid verdadera, y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivo políticos, sino el distintivo de Cristo. Obreros Evangélicos en la página 406 y también nos encontramos en la 407. La actitud de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos dice aquí, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por lo tanto, por todos lados había abuso clamoroso, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, hermanos. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no constituía en medidas simplemente humanas o externas. Para ser eficientes, la cura debería alcanzar a los hombres individualmente y debería regenerar el corazón, no por las decisiones de los tribunales, a los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo. Ha de establecer el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Óigalo bien, ese era el medio. No por tribunales, no por leyes, sino porque el Espíritu Santo estaba en sus corazones. Les decía a todas las gentes en la página 470 a la 471. Y nos sigue diciendo, debemos orar por los dirigentes de los gobiernos. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. En primera de Timoteo 2, en el versículo 1 al 4 nos dice, ante todo, exhorto ante todo, aunque se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. El 2 nos dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Nos sigue diciendo, la sierva del Señor aquí nos dice, óigalo bien lo que nos dice, dice que vi que alguno tiene perjuicio contra nuestros gobernantes y nuestras leyes, pero si no fuera por la ley, óigalo bien, este mundo estaría en una condición espantosa, hermanos. Dios refrena a nuestros gobernantes porque en su mano está el corazón de todos y les son puestos límites que les es posible trasponer o traspasar, como lo quieran llamar. Que muchos de los gobernantes son personas quienes Satanás domina, hermanos. Pero vi que hasta entre ellos Dios tiene sus agentes.
Bendito sea Dios. Que Dios tiene sus agentes para que Dios los pueda amoldar. Nos sigue diciendo, algunos de ellos se convertirán aún en la verdad. Están ahora desempeñando el papel que Dios quiere que desempeñen. Cuando Satanás obre por medio de sus agentes, se hace propuesta que, si llevan a cabo, impedirán a la obra de Dios y producirán grandes males. Los ángeles buenos inducen a estos agentes de Dios a que se pongan a tales propuestas como razones convincentes, a la cual no puedan resistir a los agentes de Satanás. Unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para derribar mucho mal. Así proseguirán la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su misión. Durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán oportunidad de recibir la verdad, y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia, hermanos. Óigalo bien. Joya de los testimonios, tomo 1 en la página 75. Esos gentes van a salir. Gente que está en la política, pero Dios los tiene allí. Pero Dios los va a sacar en ese tiempo de angustia, hermanos. Ojalá que este pequeño estudio nos haya dado muestra de que Dios tiene poder. Pero como cristianos no debemos participar en votar, hermanos, ni andar en políticas. Porque a veces uno mismo está poniéndose, como dicen allá, la soga al cuello, apoyando a un político, y simplemente para que ponga una ley donde vas a ser perseguido, donde vas a ser encarcelado, y tú fuiste partícipe de tener ese voto para ese candidato, para esa persona. Hermano, mantente fiel, y Dios nos dará la corona de, nos dice Apocalipsis 2.5, y dice Apocalipsis 2.5 nos dice, hermano, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, haz las primero obras, pues así no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ojalá que nosotros como hermanos estemos arrepentiéndonos si estamos haciendo esto de participar en la política, hermano. Yo no sé cuántos hermanos puedan estar metidos en esto. Aún hablando, dice que los pastores que están hablando de política en los púlpitos no deberían tener sueldo. Como cristianos no debemos involucrarnos en eso. Y Jesús está aquí tocando nuestra puerta, nuestro corazón, y aquel que abre, Él comerá con nosotros. Nos dice aquí en Apocalipsis 3:20, nos dice aquí, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta y entraré a Él, y comeré con Él y Él conmigo. La invitación aquí es, ¿tú quieres comer con el Señor? ¿Quieres estar con el Señor? Abre tu puerta y Él comerá contigo y tú con Él. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Y el Señor es persistente. Dice que es tardo para la ira, pero en grande en misericordia. Hermano mío, que has escuchado este pequeño estudio, este pequeño mensaje, medita y busca a Dios. No busques
posiciones en política o en puestos que te van a desviar de las cosas de Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ten en cuenta esto, hermano. Ojalá que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y que lo pongas en práctica y medites en la palabra de Dios, porque José 1.9, vamos a José 1.9.8, aquí nos da un consejo la santa palabra de Dios, y ojalá que lo pongamos en práctica también, hermanos. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál libro de la ley? La santa palabra. Y sabes que Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos ha dejado solos. Si nosotros somos fieles y siempre estamos en comunión con Él, dice Él que Él nos da fuerza. Aunque vengan 1000 problemas, vengan dificultades humanamente, uno se pone a pensar, pero ay Dios mío, ahora me pasó esto, ahora me pasó lo otro. Y entonces nos ponemos a pensar que estas cosas que nos pasan a veces nos hace flaquear, pero dice la palabra de Dios que Él nos dice, mira, yo cuando miro este versículo, yo lo agarro para mí, como dice, mira Roberto, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Con esa promesa queremos dejarlo. Yo no sé tu situación, hermano, yo no sé cuál es tu problema, pero si hay un problema en tu vida, agárrate esta promesa y dile, y Él dice, tú, Julano, yo te esfuerzo y que seas valiente, te dice, no desmayes, porque Él estará contigo a donde quiera que vayas. Vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración y que Dios sea el que obre a aquellos que van a recibir este mensaje. Amoroso Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, cuánto nos agradecemos por este mensaje. Aunque ha sido un mensaje corto, pero no debemos andar participando en políticas, en cosas así. Porque a veces empiezan los celos, las envidias, y el enemigo es lo que quiere. Por eso, aquellos queridos hermanos que va a llegar este mensaje, que puedan escuchar este mensaje o verlo, pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.